¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, hoy vamos a hablar sobre cooperativismo y sobre un gran evento que se va a realizar en nuestro país en el mes de noviembre. Recibimos a Rosana Perdomo, secretaria de CUDECOP. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Bueno, a ver, es un tema sobre el cual quizás mucha gente que esté del otro lado no conoce demasiado, entonces vamos a aprovechar para hablar del evento de noviembre, pero también para profundizar sobre el cooperativismo en el Uruguay. Es la cuarta cumbre cooperativa de las Américas. Para tomar dimensión, ¿qué representa que Uruguay organice este tipo de eventos? En realidad, en el 2015 fuimos a Bolivia con la doctora Graciela Fernández, que es la presidenta de la Confederación, a postularnos para esto, porque los países quieren que se hagan las cumbres en los mismos, por lo que representa para el movimiento cooperativo nacional, pero también internacional. Y tuvimos la alegría de que Uruguay fuera elegido por unanimidad por todo el Consejo de Administración de Asia-América. Y desde allí hasta acá hemos estado coorganizando en realidad, porque esto está coorganizado con la Alianza Cooperativa Internacional, todo el evento y la participación de, estamos pensando, más de 800 cooperativistas a nivel de América y de Uruguay, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo hay que hacer para participar, para que el cooperativismo se involucre en este tipo de eventos? El cooperativismo ya viene involucrado, porque de hecho para nosotros significa... Sí, pero para que nadie queda quede quiera afuera. Inscribirse en la página de CUDECOP, www.cudecop.coop, está el link para la página donde vía web o llamando mismo a la Confederación se pueden inscribir. ¿Y por qué es importante que se realice este tipo de actividades? ¿Qué es lo que uno puede obtener? En este tipo de eventos hay un intercambio muy importante de experiencias a nivel del cooperativismo internacional, generación de sinergias, oportunidades, y por otro lado significa un empoderamiento en el propio país para mostrar lo que se está haciendo dentro del movimiento cooperativo uruguayo, ¿verdad? Claro. A ver, bueno, vamos a profundizar un poco sobre eso. ¿Qué es lo que se está haciendo, si tuviera que definir un momento del cooperativismo en Uruguay? Uruguay en este momento tiene más de 2.500 cooperativas y hay más de 1 millón de uruguayos que están dentro del movimiento. Hay un crecimiento exponencial muy grande. En el 2008 había 1.600 cooperativas, para tener una idea de la explosión de las cooperativas que se está dando, sobre todo en el área de vivienda y de trabajo. Hay cooperativas de más de 100 años en el país y realmente se están dando una coyuntura donde existen políticas de promoción del cooperativismo. En el 2010 se creó el INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo. Hay políticas de promoción del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Industria, que está colaborando en el fortalecimiento del sector y la oportunidad de generar nuevos emprendimientos. Menciona un dato que no sé si a todo el mundo o por lo menos yo me veo sorprendido. 1 millón de uruguayos participando de algún tipo de cooperativa. Sí, ¿De qué manera? 1 de cada 3 uruguayos. Bueno, porque el cooperativismo también es muy amplio. Uno puede tener desde una cooperativa agraria, correcto, una cooperativa financiera, hay cooperativa de vivienda, ni que hablar. La Confederación de Entidades Cooperativas, que es CUDECOP, nuclea las cooperativas de trabajo, las cooperativas agrarias, las cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito, de consumo y después 2 emprendimientos que son las cooperativas de seguros, que también existen acá en Uruguay, y el Centro Cooperativista Uruguayo. Esto da una idea de la diversidad del movimiento, que también es una identidad propia del Uruguay, ¿no? Esto no se da en todos los países. En muchos países hay más desarrollo del ahorro y crédito o de las agrarias. En este país hay en todo el territorio nacional y en todas las actividades económicas hay cooperativas. Y en un siglo XXI donde cada uno está cada vez más en la de uno, ¿no? Que es parte de los rasgos distintivos de nuestras sociedades, ¿no? ¿Cómo se hace para que sobreviva el cooperativismo? El cooperativismo sobrevive por la gente, ¿no? El eje de nuestras cooperativas son los cooperativistas, los integrantes y el desarrollo que se va dando dentro del emprendimiento, no solamente en el sector económico, sino en el sector social. Y cada vez nosotros hablamos de que hay una viabilidad social del emprendimiento y una viabilidad económica, que tienen que ir una con otra, ¿no? Y este desarrollo se va dando dentro de la cooperativa, pero también con la comunidad. Muchas cooperativas logran un impacto importante en el desarrollo local. Hablemos, por ejemplo, de Molino Santa Rosa, la cooperativa que hace harinas, ¿correcto? El impacto que ha tenido en la ciudad de Santa Rosa, ¿no?
Y ese trabajo lo va haciendo la gente que está dentro de la cooperativa, pero también la comunidad que está involucrada. ¿Y cómo uno se puede... ¿Cómo es el proceso mediante el cual un determinado número de personas se reúnen, analizan la posibilidad de formar una cooperativa y lo terminan por concretar? Eso se puede dar, en general, las cooperativas se generan por necesidades en común, la necesidad de una vivienda, del ahorro, de un trabajo. Las federaciones que nuclean a las cooperativas trabajan en la promoción y la formación de cooperativas. Ahora estamos en una etapa también de que hace una semana atrás la Confederación, junto al Ministerio de Industria y al INACOP, se hizo una premiación de 7 emprendimientos que van a ser incubados con otra matriz de surgimiento. Esto de buscar sectores de oportunidad en el desarrollo del país y tratar de nuclear personas que estén interesadas en generar emprendimientos asociativos en esa línea, y estamos hablando de TICs, de diseño, de emprendimientos innovadores. Porque también hay como una modernización del cooperativismo, algo que quizás muchas veces se pensaba en prácticas de negocios, también el emprendedurismo y todo lo que tiene que ver con la innovación está asociado, es como una nueva forma de cooperativismo. En realidad el mundo va cambiando y el cooperativismo se va adaptando a eso también, ¿verdad? Y desde la gremial nos importa no solamente ser los representantes de todas las cooperativas del país, sino buscar sectores de oportunidad y fortalecimiento de las cooperativas que nosotros tenemos. Y en esa lógica se están armando estos emprendimientos. Y cuando uno genera una cooperativa y todos participan, todos deciden, todos tienen el mismo monto de ingresos. Cuando uno hace una cooperativa, ¿todos cobran lo mismo? Eso lo decide la cooperativa. Lo que sí es importante que dentro de la cooperativa hay una gestión democrática donde cada socio tiene un voto y las decisiones se toman en un consejo directivo o en la asamblea, que es el órgano soberano de la cooperativa, y se asume en forma colectiva. Pero los ingresos dependen del tipo de trabajo, cantidad y calidad del trabajo aportado a la cooperativa. Bueno, pero ahí toca un punto clave. Esta manera de decidir, de tomar decisiones y definir líneas estratégicas de la empresa, hacia dónde va, ¿es eficiente? Tener que todos tomar una decisión, votar todos, no digo ponernos todos de acuerdo, porque seguramente decidirá la mayoría de acuerdo a cada una de las empresas, pero esto de que todo el mundo participe en las grandes líneas estratégicas, ¿es eficiente? Creo que la eficiencia se va logrando porque la gente tiene que apropiarse de esas decisiones. Muchas veces en una empresa la decisión viene y hay que asumirla. Yo trabajé de las dos maneras, ¿no? Trabajé en forma individual y trabajo en una cooperativa hace 17 años y realmente nos ha ayudado a un desarrollo mayor, a generar sinergias en la interna. Creo que es una muy buena forma de trabajar. Cuando uno va tomando decisiones, se va apropiando de la planificación, se va apropiando de hacia dónde va el emprendimiento, y eso ayuda a tener un mayor desarrollo y a sumar las individualidades para lograr el beneficio del colectivo. Y a nivel estatal, está claro que, a ver, la impronta de cada uno de los presidentes marca un poco la gestión, y Mujica era, por lo menos, quizás uno de los presidentes que más hacía referencia al tema del cooperativismo y que él consideraba que era una salida viable sobre todo para algunas empresas que se habían deteriorado y que podían encontrar en los trabajadores la oportunidad de volver a andar. No es el discurso, o por lo menos no es lo que promueve públicamente el actual presidente Tabaré Vázquez. ¿Eso se siente a nivel del cooperativismo? Es decir, ¿cuánto influyen las personalidades y las creencias de cada uno de los mandatarios en el momento del cooperativismo? Eso ha colaborado, pero en realidad es un proceso que se viene dando hace mucho tiempo. La ley de cooperativismo se hizo en el 2008 y fue lograda por unanimidad de todo el Parlamento. Y en ese sentido, no solamente importa quién esté en la presidencia, que sin duda se está aportando en esto. Este evento que estamos haciendo de la cumbre fue declarado de interés nacional. El presidente estuvo de acuerdo en esto. Es más, estuvo haciendo todo lo posible por asistir a la conferencia inaugural, pero por temas de agenda no va a poder estar. Pero está apoyando. ¿Se sienten respaldados? Nos sentimos respaldados, y de hecho no solamente a nivel de la presidencia, sino de los distintos ministerios. En la cumbre, por ejemplo, está siendo apoyada por el Ministerio de Turismo, de Trabajo, de Energía, de Economía, de Educación y Cultura. ¿Y cuánto afectó al cooperativismo, por ejemplo, las modificaciones al Fondes? Las modificaciones al Fondes están colaborando en mejorar la gestión. Hay una coparticipación en este momento del directorio del Fondes, también hay integrantes de CUDECOP,
en esta cogestión público-privada que se está dando en esta etapa y se está haciendo una muy buena planificación de cómo destinar estos fondos y con mayores controles también respecto a las rendiciones, a la asistencia técnica que están teniendo los emprendimientos. Un cambio de rumbo que ustedes evalúan como positivo, entonces. Como positivo, sin duda. Se decía en algún momento, yo no sé cuánto eso contribuyó a afectación de la imagen, que eso es algo que de alguna manera es subjetivo, ¿no? Cada uno lo valora de distinta manera. Pero esto, por ejemplo, que se decía en su momento, no, del dinero que presta el fondo es el 70% no se puede recuperar. ¿No hay una afectación a la imagen en cuanto a la gestión? No, en realidad hay dineros públicos que se otorgan para distintos préstamos, no solamente para empresas de la economía social, también para empresas privadas de la economía tradicional y el impacto que puede tener depende mucho de en qué sector se maneja el emprendimiento, cómo puede ir saliendo. Muchos emprendimientos, por ejemplo, que no están resolviendo el tema en forma colectiva, están viendo de fraccionar. En Paysandú, por ejemplo, se está viendo, en donde estaba Cotrapay, de poder hacer otros emprendimientos más pequeños que puedan generar impacto a nivel de la ciudad. O sea que, en realidad, nosotros ¿puede pasar eso también, que los trabajadores quizás, cuando tienen que pensar en rearmar una empresa, piensan en un plan de negocios quizás demasiado ambicioso? En general, piensan un plan de negocio que esté adaptado a lo que estaban haciendo. Lo primero que uno le surge es seguir trabajando en la misma línea. Y esto demanda también un cambio. El cooperativista no se hace de un día al otro, hay que formarlo, tenemos que trabajar en la asistencia técnica, en la capacitación para poder empoderarse del emprendimiento y para poder gestionarlo eficientemente, ¿no? Por eso cada vez más intentamos ahora, por ejemplo, el INEFOP y el INACOP, junto con CUDECOP, están trabajando en un plan muy ambicioso de capacitación y asistencia técnica para las cooperativas de todo el país que apunta a esto, a fortalecer los emprendimientos, a generar desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo sostenible no solamente en dimensiones económicas, sino también en esta parte social que nosotros tenemos de promoción de valores, ¿no? Pero no hay una imagen de que quizás los emprendimientos cooperativos apoyados por el Estado, a los cuales se les brindó apoyo monetario, sobre todo, más allá del técnico que me consta que es fundamental también, pero el apoyo monetario quizás no han podido generar los réditos que pensaban en el plazo que tenían estipulado? Es muy difícil tener una carta abierta de qué es lo que va a suceder en el futuro. Los emprendimientos... Por eso hablemos hacia el pasado. Claro, los emprendimientos que están, hay algunos que están funcionando, otros que no, pero como decíamos, hay un estudio hecho por la Facultad de Ciencias Económicas que habla de alguna manera de la sostenibilidad de los emprendimientos de la economía social respecto a la economía tradicional, y de hecho la sostenibilidad de nuestros emprendimientos es mayor que los de la economía tradicional. Esto puede suceder y lo que hay que hacer es, como siempre, frente a una debilidad, poder transformarla en una oportunidad con otro tipo de visión, ¿no? Claro. Alas Uruguay quizás fue el emprendimiento insignia, de alguna manera, del cooperativismo. A poca gente se le hubiera imaginado que trabajadores de una aerolínea formaran una cooperativa. Debe ser, me imagino, de las únicas aerolíneas del mundo bajo ese régimen. En ese sentido, ¿cómo se ve desde el movimiento cooperativo esa aventura en la que se embarcaron? En realidad se ha estado evaluando, Alas 1 es una cooperativa, pero sí es un emprendimiento gestionado por los trabajadores. Fondo, es autogestionado, pero... ¿Cuál es la diferencia entre ser un movimiento autogestionado por los trabajadores y una cooperativa? No, la forma jurídica. Nosotros tenemos una forma jurídica que es la cooperativa, y existen empresas que adoptan la forma de sociedad anónima, y la gestión se da por los trabajadores, pero no necesariamente son cooperativas. Claro. ¿Y es viable este tipo de situaciones? Por ejemplo, en una aerolínea gestionada por trabajadores. En realidad, por lo que tengo entendido, no conozco mucho del tema, pero no hay ninguna aerolínea viable en el mundo, ¿no? En la mayoría de los lugares están subvencionadas por el Estado, vienen de un periodo muy importante la empresa no estaba funcionando, o sea, no es lo mismo. Por eso hoy planteaba de la necesidad de armar emprendimientos que surjan desde el vamos, y no este tipo de emprendimientos que tienen un valor importante para la comunidad, pero que también vienen de un proceso muy largo de deterioro
que es difícil remar, ¿no? Y sobre todo llevar un emprendimiento adelante de esta manera. Claro, o sea que es mejor armar una cooperativa o un emprendimiento gestionado por trabajadores de cero que tratar de reflotar algo que no haya funcionado en el no sector puedo poner en la privado. balanza que es mejor porque cada uno tiene su evaluación personal, Pero desde su experiencia. desde el cooperativismo estamos intentando esto, generar cooperativas en sectores de oportunidad donde se puedan relacionar y surgir desde el inicio con un apoyo técnico importante, con capacitación, con políticas de promoción que estén en este sentido. Ahora se está dando mucho que quizás en algunos rubros donde uno nunca hubiera pensado una gestión mediante una cooperativa exista. Hace unos años hay, por ejemplo, de dentistas, ahora hay una óptica que también funciona bajo el mecanismo cooperativo. ¿Por qué surgen esas oportunidades o esas posibilidades? ¿De dónde nace? En el caso nuestro, por ejemplo, yo pertenezco a una cooperativa de odontólogos y surgió por iniciativa de la gremial, de la Asociación Odontológica. Y en realidad hay profesiones que son bastante individualistas, ¿no? Y Uno hay piensa cosas en que un no dentista y es bastante individualista, por ejemplo. y se logra una sinergia trabajando en equipo que no la podés lograr a nivel individual. Y realmente es una muy buena forma de trabajar y de poder brindar mejores servicios. Gran parte de nuestro servicio no se podría dar en caso de que nosotros lo quisiéramos dar en el consultorio particular cada uno. Claro. Y por ejemplo... En ese sentido es importante que se están generando muchas cooperativas de profesionales jóvenes, de economistas, de ingenieros, de desarrolladores de software, como una alternativa a un trabajo colectivo con respecto al trabajo individual. Claro, pero uno piensa, por ejemplo, en economistas o desarrolladores de software, son voluntades que se suman y eso permite obtener trabajos quizás más importantes, de mayor demanda. Sumando las voluntades, uno piensa que... Pero, por ejemplo, en una óptica que generalmente los dueños son uno o dos, ¿económicamente es redituable juntarse varios para trabajar en un solo emprendimiento? Eso depende del plan de negocio, pero estos chicos que están trabajando en la óptica están con mucha una iniciativa importante como para llevarlo adelante. Si el negocio después es suficiente para uno o para varios, depende mucho de la oportunidad de negocio que exista, ¿no? Y cómo se empiezan a conectar. De hecho, ellos están trabajando también en clave de intercooperación, conectándose a las distintas cooperativas que hay en el país, también como nichos de mercado para poder trabajar. Eso depende mucho de cada emprendimiento. Bien, ya sobre el final, mucho se habla también sobre los fondos que se destinan desde el Estado al cooperativismo. Saquemos el tema de la vivienda, que parece ser como un área por sí sola. ¿Sería bueno poder contar con más recursos sobre todo para emprender, que me imagino debe ser lo más difícil cuando uno da el primer paso? Sería importante contar con recursos, pero también nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el tema de la formación del funcionario público para poder actuar como promotor dentro del Estado, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hubo experiencias con la Intendencia de Canelones donde se formaron funcionarios en el tema de cooperativismo, en el desarrollo local, para que cuando la gente se acercara por un tema de promoción de emprendimientos, existiera la posibilidad de que la cooperativa sea una opción. Que los orientaran hacia la cooperativa. A las cooperativas. Es importante para nosotros en esta instancia que el tema de la cumbre, dar difusión a qué se está haciendo en las cooperativas, porque esto que tú estabas planteando de que no se sabe de que hay cooperativas que estén en otras áreas, por ejemplo, nos importa que el público en general esté enterado de eso y por eso para nosotros es tan importante la participación del cooperativista en general dentro de la cumbre para entender en qué está el movimiento en la coyuntura en este momento, qué está sucediendo en el mundo respecto a esto. La cumbre no es solamente una instancia donde se realiza capacitación, sino que se debaten propuestas en ejes muy fuertes que tienen que ver con desarrollo, con estrategias de desarrollo de la economía social, con alinearnos a los objetivos que plantearon las Naciones Unidas para el 2030 y buscar que los cooperativistas generen documentos que van a ser una línea para el desarrollo del cooperativismo en esta década. ¿Tiene espacio entonces el cooperativismo en esta década? Hay mucho para hacer. ¿Y a nivel mundial también? Sí, es un movimiento realmente que se está desarrollando en todo el mundo. ¿Hay alguna gran iniciativa
de cooperativismo a nivel mundial que sea como el referente para el cooperativismo? No, hay muchas iniciativas y depende de las modalidades también. Hay cooperativas de ahorro y crédito que son muy potentes a nivel internacional, hay cooperativas de salud que se dan en Colombia, por ejemplo, que tienen un desarrollo muy importante, cooperativas de consumo, que estamos tomando las experiencias de España, de Italia, para traer a Uruguay. O sea que ¿Cómo para traer a Uruguay? Para la experiencia que pueda aportar en la mejora de las cooperativas de Pero consumo. están pensando, por ejemplo, en un, no sé, un gran supermercado Estamos pensando en una sinergia entre las cooperativas de consumo de este país, como para lograr un mayor desarrollo de las mismas y una especie de cadena de cooperativas de consumo. Exactamente. Para salir al mercado, imagino, con precios competitivos. Con otras estrategias de venta. No me está adelantando mucho, aunque es un gran proyecto que está llevando la Confederación adelante, donde se están sumando todas las cooperativas de consumo del país. Bien, ¿cuándo estará saliendo a la luz? En la brevedad. Bueno, vamos a conversar seguramente sobre eso. Rosana, perdón, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Un gusto. La pausa y seguimos con más noticias.